Aharei Mot, Kedoshim, es la parashá que nos toca hoy. La semana pasada vimos esta Tazria Metzorah y básicamente voy a hablar con la misma eh, idea o mentalidad que con la misma perspectiva de la semana pasada. Entonces, Aharei Mot quiere decir después de la muerte de, y se está refiriendo de la muerte de Nadab y Abiú, que ofrecieron un fuego extraño y murieron en la presencia de Dios. Esa parte obviamente es impresionante. Eh, Hablamos la semana pasada entre el, la idea de estar impuro y estar puro, de ese estado de pureza e impureza. Hablamos de 7 y hablamos de 8. Eh, Hoy vamos a seguir hablando en esos términos, en el término de que 7 es nuestro reino natural, 8 es el reino espiritual. Es un reino que no percibimos con nuestros sentidos, pero Dios ha puesto dentro de nosotros su espíritu para poder percibir, y en esa línea hablando. La porción de hoy que comprende entre Levítico 16:1 al 20:27. Y como dije, eh, hablamos entre el 7, que tiene que ver con nuestra naturaleza, que en ocasiones nuestra naturaleza, con la forma en que Dios nos ha creado, se o adquiere un estado de impureza, y eh, Dios nos enseña. De hecho, después de la muerte de Nadab y Abiú, que fue una tragedia impresionante, aquí como que se cortó la narrativa y se empezó a hablar de estos términos. O sea, son términos profundos que yo le pido a Dios que nos revele a cada quien. Y yo creo que sí, así va a ser. A cada quien Dios se le va a revelar en esto. Yo espero que el que me oiga reciba esa revelación. Entonces, justo en medio de la parashá Ahareimot se produce un giro abrupto en el libro de Vayikra, o el libro de mal traducido Levítico, en el libro de los llamados. ¿Verdad? Y ese es el punto. Es tan emocionante esto de poder entender, por lo menos, el estar en el umbral de esta revelación entre 7 y 8. Y, y parte creo yo, de la revelación es entrar en un proceso de santidad. Ese proceso de santidad en esta parashá se ahonda más en esta porción que hoy vamos a tocar, y vamos a tratar de bucear en esta revelación. Los primeros 17 capítulos de este libro, de Vayikra, de Levítico, entre paréntesis, como lo conocemos, mal conocemos, en estos primeros 17 capítulos se trata exclusivamente de las leyes que se relacionan con el tabernáculo. Y en el capítulo de 18 encontramos una porción completa sobre relaciones maritales prohibidas que aparentemente no tienen nada que ver en relación con el tabernáculo. Luego, en la porción Kedoshim encontramos un conjunto de leyes que en su mayoría son éticas, que casi no tienen conexión alguna con el tabernáculo. Entonces, ¿qué mantiene unido al libro de Vayikra?
qué tema. Entonces vamos a buscar ese tema que mantiene esa línea de conexión de pensamiento, y vamos a hacer ese intento de poder conectar los puntos que nos lleva a través de la parashá cuando la vamos leyendo, o mejor dicho, el libro de Vayikra o el libro de Levítico. Deberíamos concluir que se trata principalmente de leyes relacionadas con el tabernáculo, más algunos complementos, o hay algún significado temático en esa transición que podamos llevar a una comprensión más profunda de este libro. Y yo creo que por ahí es el asunto, por ahí vamos, por ahí es donde nosotros nos vamos a ir. Vamos a comenzar con una descripción general y rápida del libro de Vayikra o Levítico para ayudar a aclarar nuestra idea inicial. La idea inicial de buscar el tema que une todo el libro, porque aquí aparentemente como que la narrativa se va por otro lado, pero vamos a ver eso. Entonces vamos a ver una tabla que resume el libro de Vayikra según sus temas principales. Y vamos a observar cómo el capítulo 18 marca el comienzo de esta transición de temas relacionados con el tabernáculo a temas no relacionados con el tabernáculo. En esta tabla podemos ver que aquí en esta tabla está representada la primera parte del tabernáculo. O sea, perdón, la primera parte del libro, de la descripción del libro de Vayikra, la parte 1, digamos, y el tema en la parte 1, del capítulo 1 al capítulo 17, es el tabernáculo. Entonces aquí tenemos el capítulo, el tema y la descripción, ¿verdad? Entonces, del 1 al 5 hablamos de la ofrenda de cada individuo lleva al tabernáculo, ofrendas voluntarias y ofrendas obligatorias. Del capítulo 6 y 7 hablamos de cómo los sacerdotes manejan las ofrendas. Del 8 al 10 hablamos de la ceremonia de la dedicación del tabernáculo, que dijimos se llamaba la ceremonia Miluim. Del 11 al 15, capítulos 11 al 15, aquí es donde se introduce el tema de pureza, impureza, tumá y tahara, que puede, y quién puede entrar al tabernáculo según el estado de si está puro o impuro. Y aquí es donde estamos entrando, aquí es donde hemos estado como analizando los términos de tumá y tahara, y la semana pasada fuimos a pasear por el resto de la Torá, donde fuimos a ver cómo en los momentos principales Dios se manifiesta al hombre, de hecho se manifiesta a la humanidad o se manifiesta a Adán directamente, y cómo se identifica Dios, qué nombre toma. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Bereshit o de Génesis, Dios se identifica como Dios en el capítulo 1. Ya cuando está hablando con Adán, él se identifica ya como Jehová. Entonces, es muy interesante esa interacción cuando está narrando, y cómo Dios junta la narrativa o la parte de la historia con su nombre. En algunas partes sí, en algunas partes no. Resalta el hecho de que cuando está haciendo pactos, particularmente por ejemplo, el de Noé
cuando hizo el pacto de Dios con la descendencia de Noé, que es básicamente la descendencia de la humanidad, versión 2, porque la versión uno murió en el juicio de el diluvio. Ahora la versión 2 nuevamente Dios hace un pacto con esa versión 2 de la humanidad y ahí Él se refiere como Dios. Pero cuando le habla, por ejemplo, a Noé, que le dice, va, Noé, entra al arca porque ya es importante que entres, ya es Jehová. Y así se va mostrando cuando por ejemplo, una de las más fuertes y más, donde uno puede notar mejor es en Moisés, en la época de Moisés, cuando está ahí en la zarza ardiente. Y así, Dios va mostrando su identidad más, ¿cómo diría yo? Más íntima. O sea, Él se abre con Abraham, por ejemplo, con Isaac y con Jacob. Y se va y Jehová se muestra de una forma mucho más interesante, ¿verdad? Bueno, sigamos el capítulo 16. Ya hablamos de impureza y pureza. Pureza e impureza, solo voy a mencionar una última cosa de esto. De pureza e impureza. Ese es mi nieto el que está gritando. De pureza e impureza. Dios está interesado, sumamente interesado, igual yo, en tener una relación con nosotros. Y este término de pureza e impureza es un estado que debemos alcanzar que no es un estado natural. No es natural. Es un estado sobrenatural. Y aquí es donde entra el 8, como decíamos, cosas a nivel 7 y cosas a nivel 8. Cosas a nivel 8, entra esta. Entonces, ¿por qué? Porque la pureza e impureza no funcionan en los principios naturales. Aquí estamos funcionando en principios sobrenaturales, que es lo que le digo yo nivel 8. Y por eso a mí me interesa muchísimo el concepto. ¿Y qué es lo que me vuelve impuro? ¿Y cómo puedo regresar yo a nivel de pureza para poder tener la opción de conectarme con Dios? Esto es a nivel 8, ¿verdad? Entonces, muy interesante. Vamos a hablar un poquito más de eso después. De ahí el capítulo 16 hablamos del trabajo del sumo sacerdote, que es el que toca hoy, el trabajo del sumo sacerdote en el día de Yom Kippur. Esta sección es muy interesante porque aquí es donde menciona a Harei Mot, después de la muerte de Nadab y Abiú. Dios le habla a Moisés para que le diga a Aarón de que tiene que llegar en ofreciendo las ofrendas que tiene que llevar ese día. Y todo esto también tiene que ver con pureza e impureza. Entonces, aquí se junta ese momento. Mueren Nadab y Abiú y sale una serie después de esa sección, como que empieza la narración a hablar a este nivel de pureza e impureza, ya sea porque la persona tiene Saraat o lepra, maldicha lepra, que por cierto Saraat no es una enfermedad natural, no viene de un origen, o sea, no es una enfermedad de origen natural, sino es una sanción de Dios que le pone a la persona. Y la única
persona que puede revisar a esa persona infectada por esa zarat, bueno, prefiero decirle ese nombre y no el otro porque el otro confunde, entonces es el sumo sacerdote. Y él dicta si ya salió o no, tiene que seguir 7 días más o etcétera, ¿verdad? Muy bien. De ahí en el capítulo 17 habla de que no se permiten ofrendas fuera del tabernáculo, ¿verdad? Y ahí de ahí pasamos a la segunda parte. Esta es la primera parte del libro. Del capítulo 1 al capítulo 17. Aquí después empezamos con la segunda parte del libro. Aquí hay varios temas y vamos a leer. En el capítulo 18 habla de un tema general. Habla de un tema general que habla de relaciones matrimoniales prohibidas. Del 19 al 20 habla de varias leyes de Kedoshim que tienen que ver con santidad. De hecho, el tema principal del libro es santidad. Y hay los niveles de santidad. Los niveles de santidad dependen de la persona, no dependen o sea, qué tipo de santidad tengo yo. Cada quien tiene un nivel de santidad distinto. Nadie tiene el mismo nivel de santidad. Y todo esto tiene que ver con la relación que tienen con Dios. O sea, cómo se acercan a Dios. Y este es el enfoque. Cómo se acercan a Dios. De hecho, el tema de pureza e impureza sale porque Nadab y Abiú se acercaron de una forma equivocada. ¿Cuál es esa forma equivocada? Y voy a decirlo porque vale la pena repetirlo. Llegaron acercándose a Dios de una forma que Dios no lo había pedido. O sea, no tuvieron el suficiente temor de Dios, de sus instrucciones. Y esa es la parte que debería de levantar muchas alarmas dentro de uno. Ok, yo no puedo llegar a Dios de una forma en que yo no, voy a decirlo de otra forma, de la forma en que yo quiero. ¿Por qué no investigo primero cómo Él pretende, cómo Dios pretende que yo me acerque a Él? No, yo me acerco como yo quiero. Ese es Nadab y Abiú. ¿Y qué les pasó? Una tragedia. No nos puede pasar eso. Entonces, explorar todo esto. Entonces, ahí vienen todos estos temas. Muy bien, sigamos. Capítulo, ya dijimos, 19 y 20. Ahora, después del 21 y 22, habla de leyes especiales sobre los sacerdotes. El 23 tiene un enfoque de las fiestas considerando aspectos agrícolas de cosechas y está relacionado con eso. Las fiestas, que son citas divinas con Dios, citas que Dios pretende que nosotros estemos ahí con Él. Dios dice, estas son las fechas. Entonces, ese es una de los enfoques. De ahí el capítulo 24, que habla de la menorá, de la mesa de los panes y de la pena capital. Después viene el 25, que habla del ciclo de los 7 años, del ciclo de Shemitah y Yovel, que esto es muy importante también. Tanto el capítulo 23 y el 25 están en la misma plataforma, voy a decir, eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Y de ahí el 26, la tojaja, que son las advertencias, que también tiene mucho que ver.
Aquí hay advertencias que hay que considerar, ¿verdad? Que son advertencias pertinentes a acercarse a Dios. Y el 27, que son votos, que es valoración de prendas. Entonces, esto es lo que habla esta parte. Y aquí vamos a ver esta escritura. Primero, que vamos a ir armando la idea. Los primeros 17 capítulos del libro de Vayikra forman una unidad distinta, ya que toda esa sección analiza varias leyes relacionadas al tabernáculo. De ahí los siguientes, 18-27, discuten esa amplia gama de temas, algunos relacionados con el tabernáculo y otros no, pero al final vamos a ver que sí hay relación y vamos a ver por qué. Aunque es difícil encontrar un tema común en esta segunda sección, es claramente distinta a la primera sección del libro. O sea, aquí agarra otro nivel, yo diría que es más profunda, es más de más revelación, o sea, que requiere más revelación poder llegar y conectar los puntos, que es lo que vamos a intentar hacer hoy. Entonces aquí necesitamos un nuevo título para ver qué es lo que esta parte del libro, que hacia dónde gira y qué título le pudiéramos poner a esta parte. Pero para empezar, leamos primero los primeros 5 versículos del capítulo 18, observando cómo forman parte de una porción separada. Y esta dice: habló a Moisés, Jehová habló a Moisés. O sea, haciendo una memoria aquí, el hecho de que Jehová habló a Moisés. O sea, aquí está Dios de una forma, solo por el hecho de que su nombre está antecediendo la frase, ya nos ubica en un nivel de espiritual distinta. Empieza diciendo, habló Jehová, habló Moisés. Después dice, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová, vuestro Dios. Ani Jehová Elohim. Eso es como poner mucha atención. No es una lectura, o sea, aquí es donde este versículo 2 debería disparar niveles de discernimiento dentro de nosotros que nos están diciendo, oye, escucha a Dios. Ani Jehová Elohim. Yo soy Jehová tu Dios. Lo que va a decir, lo que viene, es muy importante. Esta es la carta, esta. O sea, si digamos que la Biblia está llena de cartas, esta es una carta. Y esta es la carta de Jehová. O sea, no es la de Moisés. Moisés la está escribiendo, nos está dando lo que le dijo. Pero aquí él es de primera, revelándose a Moisés, diciéndole, dile a ellos, dile, yo soy Jehová, su Dios. Y lo que viene, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, cual morasteis. Aquí está diciendo, no haréis como hacen en la tierra de Egipto. Ni haréis como hacen en la tierra de Canaán. Muy bien. Aquí vienes tú de allá y vas para allá. Y aquí está diciendo, yo soy tu Dios.
no harás como hacían allá atrás y no harás como hacen allá adelante. De donde vienes hay una cultura, se llama la cultura egipcia. Delete, suprímela, bórrala. ¿Y dónde vas? Están los cananitas. Delete, suprime, bórrala. Ani Jehová Eloheihem. O sea, repito, repito. El nivel de discernimiento en esto tiene que ser, tiene que permear dentro de nosotros de alguna forma. Y estoy haciendo un énfasis porque así es, la escritura está diciendo eso. Y si la gente, ay, qué aburrido está este libro, porque eso es lo que yo quiero, pues, eliminar. Porque la mayoría no leen Levítico, como no leen Apocalipsis, por ejemplo. Son libros que no se leen. A la gente natural no le gusta. Yo estoy tratando de hacer una conciencia de entrar a leer esto y leer lo que Dios está de su boca diciendo a nosotros y que yo debo de escuchar. No harás como de donde vienes y no harás como a dónde vas. Perfecto, yo lo entiendo. Yo os estoy conduciendo. A donde yo los estoy conduciendo, ustedes van a hacer lo que yo diga. No seguiréis sus costumbres. Para mí es clarísimo. Yo lo viví. Yo lo viví. Un día X, en 1983, el Espíritu de Dios vino sobre mí, me botó al suelo, le dio vuelta al calcetín, como dice una amiga, y yo me volví otra persona. Y no volví a hacer lo que hacía antes. Y me interesé en hacer lo que él tenía para mí hacia adelante. Delete lo de atrás, suprimir lo de atrás y suprimir lo de adelante. Para mí fue claro como el agua. Para mí. Claro, no tenía el entendimiento de la Torah, pero fue claro. Fue un regalo que Dios me dio. Fue claro. Agarré mi agenda y dije, Navidad, ¡pum! ¡Fuera! ¿Por qué? Porque entiendo. Para mí fue clarísimo eso. No me costó nada. Nada. Un montón de críticas me gané, pero en mi relación con Dios no me costó nada. Y dije, yo tengo que apegarme a lo que la Biblia dice. Y empecé a leer en esa línea. Y eso es lo que estoy tratando de decir. Aquí está pasando exactamente lo mismo. Y esta parte es que es la segunda mitad del libro de la santidad. Precisamente está haciendo énfasis en eso. El versículo 4 dice, en cambio, ese es mi agregado, cumpliréis mis decretos. O sea, dejarás aquello que vivías, no harás aquello que están haciendo los que a donde tú vas. En cambio, cumpliréis mis decretos y observaréis mis estatutos para andar en ellos. Ani Jehová Eloheihem. Yo soy tu Dios. Por eso mi canal se llama Jehová me ha visitado, porque me puso su sello en el corazón. Jehová. Su nombre perfecto, lindo, precioso, revelador. Luz. Jehová. No hay otro como él.
Entonces, Ani Jehová Elohim. Ahora, aquí hay dos palabras que son muy interesantes. Vamos a ver, cumpliréis mis decretos y observaréis mis estatutos. Mis estatutos, dice ahí. Es muy prudente. En español, yo lo leo, créanme, si ustedes leen esto, decretos, y no van al idioma original y leen que son Mishpatim y Hukim, estudien eso y van a ver, van a aprender un montón. Los Mishpatim son sus leyes y los Hukim son leyes más complicadas. ¿Por qué más complicadas? Porque no tienen lógica. No, por ejemplo, una ley que tenga lógica, no robarás. ¿Por qué? Porque yo sé que a nadie le gusta eso y yo sé que eso, así eh, es un mandamiento que la razón puede decir, mi entendimiento, mi razón dice, sí, 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 sí. No tengo problema con eso. Pero Hukim, con eso tengo problema. Porque hay un montón de Hukims que ya sé que cuando él me está diciendo, cumple estos Hukim, me está diciendo, cumple estas instrucciones o estas leyes, que para tu cabecita no tienen lógica. Entonces vivimos en un mundo griego donde si la lógica no funciona, no sirve. Y en este lado de nuestra mentalidad, aquí es donde nuestras religiones, ¡hey! No se entiende. ¡Ch! Plumazo, fuera. No lo queremos. Y así han funcionado. Entonces, esas partes son muy, muy importantes. Y el 5 dice, observaréis mis hukim y mis mishpatim y mis hukim, pues el hombre que los haga vivirá por ellos. Yo, Jehová. Ja. Bueno, si han seguido mis videos anteriores aquí, donde cuando yo estuve explicando a mí, créanme, a mí me emocionó mucho, porque cuando Jehová se presentó ante Abraham y le dijo, hizo un pacto con él, le cambió el nombre con Jehová. Yo digo, wow, yo quiero tener relación con él al nivel que tuvo Abraham. Entonces, aquí está Jehová que habló con Abraham diciéndome a su pueblo, observaréis mis estatutos y mis decretos. Es que yo no soy judía. No lo voy a hacer. O sea, eso dice, muchos de mis vecinos andan en ese desfavorable confusión. ¿Por qué? Porque aquí está hablando Jehová. Esta es su carta. Este es el libro de la santidad. Este es el libro que la santidad. Acuérdense, sin esto, sin santidad, sin Kedusha, nadie va a ver a Dios. A mí me interesa. Entonces, ¿qué? ¿Me voy a volver ortodoxo, religioso, judío? No. No. Primero, no voy a ser no voy a ser aceptado. Punto. Segundo, yo tengo toda la intención de conocer a Dios. Y créanme, Él se ha revelado. Y esto es un nivel de santidad. Solo porque Él dice su nombre. Yod Hei Vav Hei. Su nombre
me lleva a un nivel y ese nivel me abre la mente a muchas cosas. Y ahí es donde se manifiesta la revelación tan especial de Dios. Bueno, ahora el tema se vuelve muy general. Ahora que entramos a ver esta parte del capítulo 18. Y porque aquí empieza a decir Dios cómo conducirnos en nuestra vida personal. Cómo conducirnos en nuestra vida personal. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Número 1, rechazar la cultura egipcia. Yo no tengo cultura egipcia detrás de mí ni adelante de mí, no tengo una cananea. También dice rechazar la cultura. Pero tengo cultura. Tengo la cultura latina. Para mí es muy fácil rechazar la cultura latina. Dios me dio un tesoro. Y ese tesoro que me dio me hace buscarle, me hace amarlo, me hace seguirlo, me, él me enamoró. Y tengo esa relación con él de amor. Y para mí, teniendo eso, es muy fácil. No quiero esto me afecta. Me, no quiero esto. Quiero mi relación con Dios. Entonces, hacer a un lado la cultura de la que vengo y hacer la cultura que potencialmente está delante de mí. Yo, por ejemplo, yo soy latino y yo no voy a eh, adquirir una nacionalidad que me voy a volver eso. Por ejemplo, me voy a Estados Unidos y me voy a volver ciudadano y me voy a volver uno de los americanos. No way, José. Yo sigo buscando a Dios en el nivel que Él me está diciendo que camine. Y de un plumazo me quito esa otra cultura que está delante. Ya me quité la de atrás. Ahora vamos a quitarle de adelante. Ani Jehová Eloheigen me lo pide. ¿Por qué? Porque yo quiero tener una relación con Jehová a ese nivel. Entonces, claramente esos versículos forman esa introducción a esta segunda parte del libro que habla de diferentes mandamientos que Jehová, Ani Jehová Eloheigen, está demandando de mí. Jehová me está pidiendo. Entonces, al Él estarme invitando a que yo entre en esa relación con Él, Él está preparando un nuevo escenario de instrucciones relativas. Y de repente empieza a hablar de relaciones prohibidas, de no tener relación con la nuera, con la familia, con los hijos, etcétera. Eso, todo lo que tiene que ver con desviar mi ser de lo que Dios me ha hecho y me ha creado, me separa de Él. De una forma muy fea. O sea, santidad no hay ahí. Me aleja de eso. Entonces también introduce otros mandamientos que se conocen como la tojaja, que está al final del libro, que vamos a leer un poquito de eso. Tal vez no a pasar rápido porque no vamos a tener tiempo de leer. Entonces,
por eso es que tenemos que estudiar un poquito más y ver los términos. Vamos a ver cómo cuando Jehová viene, se presenta. O sea, por eso me dediqué un tiempo extenso a hablar de cómo Jehová se mostró a Noé, a Abraham, a Moisés, a los profetas, etcétera. Los profetas de ellos no hablé mucho, pero también Jehová se presenta a ellos. Pero allí entran en un nivel de relación muy interesante. ¿Y por qué digo eso? Porque yo quiero ese nivel de relación interesante, es el nivel con Dios que yo quiero. Entonces, vamos a leer aquí en la segunda parte de, del libro de Vayikra, de los llamados especiales, los llamados especiales de Dios. Vamos a ver aquí y vamos a comparar Levítico 26:46, que dice, estos son los estatutos y decretos, los decretos y las leyes que Jehová puso entre él y sus hijos de Israel por mano de Moisés en el monte del Sinaí. O sea, lo que está hablando en esto es eso. ¿Qué? ¿Qué nos acerca a Jehová? ¿Qué nos acerca a Dios? Están estos decretos. ¿Quién nos dijo que eso no es para mí? Hay alguien, el que sea que lo está diciendo, es porque está boicoteando la relación mía con Dios. Yo me lo quito. Ya vimos. A mí Jehová me está diciendo. Jehová me está diciendo. Todo lo que traías, quítalo. Todo donde vas, quítalo. Estas instrucciones, haz. Que son las que puso entre él y sus hijos. Ahora veamos en el... comparemos eso. Esa es la idea. Esa es como la idea de la segunda parte del libro. Todo se trata del tabernáculo, de acercarme a él. Y esta es la parte en que si no la tocamos bien, nos va a costar esa relación con Dios. Levítico 18, 3 al 5 dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en los cuales morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a donde yo os estoy conduciendo. No seguiréis sus costumbres, no seguiréis sus costumbres y cumpliréis mis decretos y observaréis mis estatutos para andar en ellos. Yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Quieres andar como Abraham? ¿Quieres oír a Jehová como lo oía Abraham? Oh, sí. Aquí están las instrucciones. Observaréis mis estatutos y mis decretos, pues el hombre que los haga vivirá por ellos. O sea, ¿qué es lo que nos trae esto? Vida. Si me acerco con Dios, me acerco a Dios, ¿de qué me voy a pegar? Vida. Él se va a... me va a dar vida. ¿Por qué? Porque su presencia en la que yo quiero habitar me va a dar vida. Entonces, aquí vamos a leer una serie de versículos que están sellados por su nombre.
Si nosotros no podemos identificar, si nosotros no podemos temer, si nosotros no podemos valorar esto, muy poca revelación y acercamiento a Él podríamos tener. Por ejemplo, veamos aquí en el versículo del 1 al 7 del capítulo 26. Dice, no haréis para vosotros ídolos, ni imágenes de talla, ni os erigiréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedras labradas para postraros ante ellas, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardaréis mis días de reposo y tendréis temor reverente a mi santuario. Yo, Jehová, si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra, entonces yo daré vuestras lluvias en su época y la tierra rendirá su cosecha y el árbol de campo dará su fruto. La tría alcanzará hasta la vendimia y la vendimia alcanzará hasta la siembra y comeréis vuestro pan hasta saciaros. Habitaréis con seguridad en vuestra tierra, porque yo estableceré la paz en vuestra tierra y os acostaréis sin que nadie os espante. Haré también desaparecer de vuestra tierra las bestias feroces y la espada no pasará por vuestro país. Perseguiréis a vuestros enemigos, los cuales caerán a cuchillo delante de vosotros. Del 8 al 15 dice, entonces 5 de vosotros pondrán en fuga a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Volveré mi rostro hacia vosotros y os haré fecundos y os haré multiplicar y confirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis de lo muy añejo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Pondré mi tabernáculo en medio de vosotros y mi alma no os abominará en medio de vosotros. Y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y aquí dice, yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para no ser esclavos de ellos. Yo rompí las coyunturas de vuestro yugo, y os he hecho andar erguidos. Pero si no queréis escucharme ni poner por obra todos estos mandamientos, y rechazáis mis estatutos, y vuestra alma detesta mis ordenanzas, para no poner por obra todos mis mandamientos, traspasando vosotros así mi pacto. Imagínense. ¿Dónde está nuestra alma? ¿Acaso nuestra alma detesta esto? ¿Acaso nuestra alma detesta Levítico? ¿Acaso nuestra alma detesta las instrucciones de Dios? Si eso es así, ubícate, estás en esto. Tremendo. El 26 al 16 al 21 dice, yo también haré esto con vosotros. Os impondré como castigo el terror súbito, tisis, fiebre. O sea, habrá mucho miedo.
ay, viene la plaga, ay, viene lo que sea. Tisis y fiebre que consuman los ojos y haga languidecer el alma. En vano sembraréis vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis derrotados delante de vuestros enemigos. Y quienes os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me obedecéis, continuaré castigándoos 7 veces más por vuestros pecados. Quebrantaré la soberbia de vuestro poderío y tornaré vuestros cielos como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestras fuerzas se consumirán en vano, vuestro suelo no dará su producto y el árbol de la tierra no dará su fruto. Y si andáis conmigo en oposición y no me quieres escuchar, entonces añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas conforme a vuestros pecados. A mí esto me impresiona, porque cuando yo veo alrededor qué está pasando en esta época, es esto. Las advertencias que Dios me está dando cuando yo decido no caminar en sus instrucciones. Y eso es lo que yo veo alrededor. Eso es lo que nos está afectando, nos está hundiendo. Nuestro enemigo ha puesto la bota sobre nosotros y nos tiene controlado. Es tremendo, es triste. Enviaré contra vosotros la fiera del campo, que os arrebatará los hijos y destruirá vuestros animales, os reducirá un número de modo que vuestros caminos queden desolados. Y si aún con estas cosas no os enmendáis ante mí, sino que continúas andando conmigo en oposición, entonces yo también procederé contra vosotros en oposición 7 veces más por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros la espada vengadora en vindicación de mi pacto, y cuando os refugiéis en vuestras ciudades, enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en la mano del enemigo. Cuando yo os quebrante la vara del pan, 10 mujeres cocerán vuestro pan en un solo horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis, pero no os saciaréis. Si aún con esto no me obedecéis, sino que seguís procediendo con hostilidad hacia mí, también yo procederé contra vosotros con ira hostil. Y yo mismo castigaré aún 7 veces más por vuestros pecados. Ustedes díganme, no estamos viviendo eso, estamos en esto. Hasta que lleguéis a comer la carne de vuestros propios hijos y la carne de vuestras propias hijas comeréis. Dios nos libre de eso. Demoleré vuestros lugares altos, derribaré vuestras imágenes solares y amontonaré vuestros cadáveres sobre los cadáveres de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Pondré vuestras ciudades en ruina, destruiré vuestros santuarios y no oleré más el aroma aplacador de vuestros sacrificios. Yo mismo asolaré el país de modo que queden de ello asombrados vuestros enemigos, que él se establezca. Y a vosotros os esparciré entre las naciones. Casi literalmente nuestro país se está expulsando a sus ciudadanos. Los vomita y los manda a otra tierra. Perdón,
33. Y dice, a vosotros os esparciré entre las naciones y haré desenvainar la espada tras vosotros, y vuestra tierra será devastada, y vuestras ciudades desoladas. Entonces gozará la tierra sus días de reposo durante todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis habitando en la tierra de vuestros enemigos. Entonces la tierra descansará y gozará sus días de reposo. O sea, esto no hemos leído todavía los conceptos que precisamente hablan de cómo hacer que la tierra descanse. Todo el tiempo de su desolación descansará lo que no descansó en vuestros días de reposo cuando habitasteis en ella. O sea, esto es interesante porque no solo las personas descansan en el día de reposo, Shabbat, sino también la tierra. Y aquí está Dios demandando la falta de ese reposo. Y en cuanto a los que queden de vosotros, infundiré tal cobardía en sus corazones, en las tierras de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá y huirán como se huye de espada, y caerán sin que nadie los persiga. Cada cual tropezará con su hermano, como huyendo ante la espada, sin que nadie los persiga, y no podréis oponer resistencia delante de vuestros enemigos. Y esparciréis en medio de las pereceréis en medio de las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros desfallecerán en su iniquidad, en las tierras de vuestros enemigos. Y también a causa de las iniquidades de sus antepasados se consumirán juntamente con ellos, pero ellos confesarán sus iniquidades y las iniquidades de sus padres y la rebeldía con que se rebelaron contra mí. Y confesarán también que por cuanto anduvieron en oposición conmigo, todo el tiempo de su desolación descansará lo que no descansó en vuestros días de reposo cuando habitasteis en ella. Yo estoy leyendo Biblia y esta es la carta de Jehová, donde Él puso su nombre. La selló con sus palabras, están selladas. Leo esto. Y estoy viendo nuestros días. Porque no hemos considerado la santidad de Jehová al caminar nuestra peregrinación en esta tierra. No hemos temido a Dios, a Jehová. Sigo el 36. Y en cuanto a los que queden de vosotros, infundiré tal cobardía en sus corazones, en las tierras de sus enemigos, que el sonido de una hoja se mueva, los perseguirá. Huirán como huye la espada y caerán sin que nadie los persiga. Voy a seguir, yo creo que esto es tremendo. La verdad es que esta se llama la advertencia de no caminar en santidad, porque este es el libro de santidad y esta es la última parte del libro. Estamos en capítulo 26. Él dice, anda en mi mandamiento y te irá bien. No andas en mi mandamiento y mira cómo te está. Y estoy leyendo cómo nos va a ir si no andamos ahí. Todo el tiempo de su desolación descansará lo que no descansó en vuestros días de reposo. Esto ya creo que ya lo había leído. No sé, me da impresión. Voy a seguir adelante.
Yo también tuve que andar en oposición con ellos y llevarlos a la tierra de sus enemigos, entonces se humillará su corazón incircunciso y entonces aceptará el castigo de su iniquidad. ¿Cuál es el castigo de qué es iniquidad? Iniquidad es no hacer sus instrucciones. Es el pecado. Es pecar delante de Dios. ¿Y qué es pecado? Pecado es la violación de sus instrucciones. La misma, o sea, no tengo que explicar eso. Entonces yo también recordaré mi pacto con Jacob y también mi pacto con Isaac y también mi pacto con Abraham. Recordaré mi pacto y me acordaré en la tierra, porque la tierra habrá quedado desocupada de ellos y habrá gozado sus días de reposo mientras estaba en desolación sin ellos. Y ellos habrán aceptado el castigo de su iniquidad, que es rechazar todas sus instrucciones, por haber rechazado mis ordenanzas y su alma, aborrecido mis estatutos. Pero ni aun por eso, estando ellos en tierra de sus enemigos, los desecharé ni los aborreceré para destruirlos, anulando mi pacto con ellos, porque yo soy Jehová su Dios. Antes bien me acordaré de ellos a causa del pacto con sus primeros antepasados, a quienes, gracias a Dios que Dios hace eso. Gracias porque Señor, tú te acuerdas del pacto que hiciste con Abraham, Isaac y Jacob, y gracias a ese pacto no hemos sido destruidos. Antes bien, me acordaré del pacto con sus primeros antepasados, a quienes saqué de la tierra de Egipto ante los ojos de las naciones para hacer de ellos por Elohim, yo Jehová. Estos fueron mis estatutos, los decretos y las leyes que Jehová puso entre él y los hijos de Israel, por mano de Moisés, ante el monte del Sinaí. Dios amarró sus palabras, que están aquí escritas, las amarró a nosotros. Y nosotros estamos viviendo eso. Estamos en una situación crítica de iniquidad. Nos ha invadido la iniquidad. La impureza entra a nuestros cuerpos en formas impresionantes, no solo en forma de comida, no solo la ingerimos, sino también es introducida de una forma que ustedes saben cómo nos han metido. Nos han metido dentro del cuerpo cosas que hacen de nosotros impureza. Somos impurezas caminantes, alejados totalmente de la santidad, inmersos hemos sido inmersos en iniquidad. Comparemos esto con Levítico 8, porque esta comparación, ya todas estas escrituras que he leído, están en la segunda parte del libro de Vayikra, en la segunda parte. Ahora, la que voy a leer ahorita, que es Levítico 8, 24 al 29, está en la primera parte. Pero es muy, muy interesante. La voy a leer y le voy a decir qué es lo interesante. Levítico 8, 24 al 29. Luego mandó aproximarse a los hijos de Aarón y Moisés aplicó de la sangre sobre el lóbulo de la oreja derecha de ellos, en el pulgar de la mano derecha de ellos y en el pulgar del pie derecho de ellos. La sangre restante roció Moisés sobre el altar alrededor. Recuerden, aquí estamos cuando en la ceremonia Miluim, donde se están santificando los sacerdotes para que servir a Dios.
25 dice, después tomó las partes, la grasa, la cola gorda, toda la grasa, todo lo que hay sobre el intestino, la grasa del hígado, los riñones, con su grasa y espaldilla derecha, del canastillo de los ácimos que estaba ante Jehová, toda torta ácima sin levadura, una torta de pan, de aceite y un hojaldre, los cuales colocó en la grasa y en la espaldilla derecha. Lo puso sobre las palmas de Aarón y sobre sus palmas de sus hijos. Lo meció delante de la presencia de Jehová. Luego Moisés lo tomó de las palmas de ellos y lo hizo quemar en el altar, en el tabernáculo, en el altar sobre el holocausto. Fue un sacrificio, todo esto fue un sacrificio de investidura, de olor que apacigua. Ofrenda ígnea quemada, un holocausto a Jehová. Después tomó Moisés el pecho y lo meció como ofrenda mecida en presencia de Jehová. Es porción de Moisés de carnero de la investidura, tal como Jehová lo había ordenado a Moisés. Tal como Jehová lo había ordenado a Moisés. Aquí está él hablando, aquí está él usando su nombre, dedicándose a sus sacerdotes. Pero si ustedes se dan cuenta en la segunda parte, no habla tanto de su nombre, perdón, en la primera parte, como en la segunda parte. Lo interesante de todo esto es que en la primera parte se habla del ambiente interno del tabernáculo. En cambio, en la segunda parte se habla del ambiente externo. Entonces, es evidente que Dios está. El ambiente externo es donde está toda la gente, donde estamos nosotros, donde estamos. Es donde Dios, Él está interesado. Ani Jehová Elohim está interesado en que le conozcamos. Y por eso usa más ahí su nombre. En contraposición de la primera parte, que casi no se ve Ani Jehová Elohim, solo está una vez. En cambio, en la segunda parte está 50. Ani Jehová. Una vez más, notando el uso repetido en la Torah de Ani Jehová, o alternativamente, Ani Jehová Elohim. Yo soy Jehová tu Dios. Es en esta parte, en la segunda parte del libro, donde se dice y lo vuelve a decir, Ani Jehová, Ani Jehová, Ani Jehová. ¿Acaso quiere Dios que su nombre sea escondido? ¿Acaso quiere Dios que su nombre no sea mencionado? ¿Acaso quiere Dios? No parece que eso sea. Aní, Jehová, Aní, Jehová, yo soy tu Dios. Esta frase se menciona 3 veces en los versículos iniciales. Aní, Jehová. No una, sino 3. Y también se repite 50 veces en la segunda parte del Levítico. De aquí, del 18 al final, son 50 veces. 7 veces. 7 más 1, 8. Tal y como lo hacía cuando se presentaba con Moisés, cuando se presentaba con Abraham, cuando le hablaba directamente a Noé, cuando le hablaba directamente a Adán. Y Jehová dijo, aquí está hablando, hey, ¿tú quieres acercarte a mí de esa forma, como lo hice con estos antecesores tuyos? Entonces, he aquí las instrucciones. He aquí las instrucciones. Por tanto, dice el 18:30,
Y aquí está hablando, ya son instrucciones que se están dando no dentro del tabernáculo, sino en el campamento, fuera, para la gente. Por tanto, guardaréis mis ordenanzas, no practicando ninguna de las costumbres abominables que se practicaron antes de vosotros, para que no os contaminéis con ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo practico las cosas de mi cultura anterior a conocer a Dios, me contamino con ellas y no, no estoy, me vuelvo nivel 7 impuro y no tengo relación con Jehová. Levítico 2, 19, del 2 al 4, habla a toda la asamblea de los hijos de Israel y diles, sed santos, porque yo, Jehová, vuestro Dios, soy santo. Sed santos. ¿Qué quiere decir eso? Apártate de las culturas en las que tú andabas y en las culturas que pretendías ir. Porque no importa donde tú vas, tú te apartarás. Eres santo. Tú eres santo. Eso quiere decir apartado para Dios. ¿Qué quiere decir apartado para Dios? Que voy a seguir estas instrucciones la actividad de seguirlas me aparta de default. Me aparta por default. Me pone en santidad. No es eso de que no porque me he visto de cierta forma o porque entro a un lugar o porque voy a una organización que soy santo. Eso es basura. Es relación personal con Dios. Habla a toda la asamblea de los hijos de los llamados, sed santo porque yo soy santo. Jehová vuestro Dios, yo soy santo y cada uno temerá a su madre. Aquí empecemos a hablar de santidad. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Guardaréis mis días de reposo. Yo, Jehová vuestro Dios. Empecemos por ahí. Si tu madre o tu padre no quieren que tú hagas lo que tú quieres, denúncialos. Basura. Basura quiere decir impureza, pecado, iniquidad. ¿Eso qué hace? Me aleja. Entonces, ¿qué está haciendo esta gente? Está intentando alejarme de mi Creador. Yo, Jehová vuestro Dios, no os volváis a los ídolos, no haréis dioses de fundición. Yo, Jehová vuestro Dios, tampoco buscarás tu viña, dice el 19:10, ni recogerás los frutos caídos de tu viña, sino que dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo, Jehová vuestro Dios. O sea, cuando recojas tu cosecha, deja también para los pobres. No juraréis por mi nombre en falso, dice el 12, profanando así el nombre de tu Dios. Yo, Jehová. No maldecirás al sordo, ni ante un ciego colocarás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo, Jehová. Estas cosas afectan si no las hago. O sea, yo voy a andar en esto. ¿Sí? A mí me gusta esto porque estas no son... Hay una forma de verlas y vean, yo espero que deseo que así lo vean. Hay dos formas de ver esto. Una, yo no me voy a dejar instruir por instrucciones obsoletas. O, es que es muy difícil hacerlo.
Es que nadie lo hace. O una por amor. Porque esta, sí, con la descripción que acabo de hacer, lo trato de hacer literal, es pesado, sumamente pesado. No lo quiero hacer porque es pesado. Pesado quiere decir mi alma no le gusta, lo rechaza. Pero si tú me conoces, dice Jehová, yo soy Jehová, tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Y si tú me conoces, entonces no juraréis por mi nombre en falso, profanando así el nombre de Dios. Si tú me conoces, no maldecirás al sordo, ni ante un ciego colocarás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Si tú me conoces, no andarás difamando en medio de tu pueblo, ni harás nada contra la vida de tu prójimo, porque yo soy tu Dios, yo soy Jehová. Y si tú me conoces, no te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú me conoces, si tú sabes quién soy yo, si tú tienes relación conmigo, observaréis mis días de reposo y tendréis temor reverente de mi santuario. Yo, Jehová. Si tú me conoces, no os volváis a los que evocan espíritu de muertos, ni a los adivinos, ni los que busquéis para ser contaminados por ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. ¡Hey! No son cargas, son promesas. Porque si yo lo conozco, yo voy a andar en su presencia. En presencia de las canas te pondrás en pie, honrarás la presencia de un anciano y de tu Dios tendrás temor porque me conoces. Tendréis balanzas justas, pesas justas. Te dará gozo darle a la gente lo que es justo, el injusto. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, y guardaréis pues todos mis estatutos y mis decretos, y los pondréis por obra, porque me conoces. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis, tierra que fluye leche y miel, porque me conoces. Yo soy Jehová vuestro Dios, que os he apartado de entre los pueblos, porque te he apartado de entre los pueblos. Te he apartado porque tú me conoces. Yo te he santificado, me conoces. Y yo estoy feliz haciéndolo y de repente, wow, estoy en un nivel, wow, de santidad que precioso. ¿Por qué? Porque yo lo conozco. Porque Él me ha apartado, Él me ha visitado. Vosotros haréis diferencia entre el animal limpio e impuro. Totalmente. ¿Por qué? Porque lo conozco. Y no seréis detestables con vuestras almas. No seréis detestables con vuestras almas, con el animal, ni con el ave, ni con lo que se arrastra por la tierra, los cuales os hice apartar como impuros. Me seréis santos, porque yo, Jehová, soy santo. Tú te apartarás porque yo me aparto. Y te apartarás por amor, por mi gusto, por mi motivación 100% positiva y por mi vida que fluye cuando lo hago y por mi relación que tengo con Él. Me doy cuenta. Ahora me habla de formas que no conocía.
Dios es especial. Habla a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las ofrendas sagradas de los hijos de Israel, eh, que los hijos de Israel me dedican para que no profanen mi santo nombre. Yo, Jehová. Diles, durante vuestras generaciones, cualquier descendiente vuestro que estando impuro se acerque a las cosas santas que los hijos de Israel consagran a Jehová, tal persona será cortada de mi presencia. Yo, Jehová. Haciendo que ellos carguen con la culpabilidad cuando coman de sus cosas consagradas, porque yo soy Jehová el que los santifica. Y como yo soy Jehová, como yo soy Jehová, observaréis mis mandamientos y los cumpliréis. Yo, Jehová. No profanaréis mi santo nombre. Y así será santificado en medio de los hijos de Israel. Yo soy Jehová que os santifica. ¿Me entienden? Yo creo que ya abordé bastante. Voy a acelerar un poquito aquí. Un mismo juicio habrá para vosotros, tanto para el Goyim, para el extranjero, como para el nativo, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Pero el que... ¿cómo hay Goyim? El que no es judío. Ah, mm. Ninguno oprima a su prójimo. Temerás a tu Dios porque yo soy vuestro Dios. Como yo soy Jehová tu Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán y para ser vuestro Dios, porque los hijos de Israel son siervos para mí. Siervos míos son a los cuales saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Me haréis para vosotros, no haréis para vosotros ídolos, ni imagen de talla, ni erigiréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedras labradas para postraros ante ellos, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Sí, claro que sí. Es tan especial. No es, no vayas a hacer eso. Esas no son leyes para ti. ¿Quién les ha hecho con la lengüita en el oído? No te metas a eso. Alguien. El de la lengua larga, que tiene dos cositas. Alguien. Y estamos separados de Dios. Lo podemos ver, sentir, tocar. Estamos inmersos en impureza. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para no ser esclavos de ellos, yo rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar erguidos. Os he hecho andar erguidos. Pero ni aun por todo esto, estando ellos en la tierra de sus enemigos, los desecharé, ni los aborreceré para destruirlos, anulando mi pacto con ellos, porque yo soy Jehová, su Dios. Antes bien me acordaré de ellos a causa del pacto de sus primeros antepasados. Y ahí estamos. Dios se acuerda de nosotros y tiene misericordia de este mundo porque Él tiene respeto por los pactos que Él ha hecho, no por nosotros, porque Él va a cumplir sus palabras. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Él va a cumplir su palabra, porque Él es fiel. Él es súper fiel. Es lindo verlo. Es lindo verlo. Y así, voy a saltarme esta porción para adelantar un poquito. En contraste, esta frase se encuentra solo una vez en la primera mitad del libro.
Jehová Elohim. Y aquí está en Levítico 11. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no os contaminaréis con ningún reptil que se arrastra sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hice subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Sed santo, porque yo soy santo. Y es tan lindo, es tan... Dios es tan increíble, es tan precioso, es tan lleno de sabiduría. Esta frase, Ani Jehová, puede darnos esa pista para comprender el tema general de la segunda mitad del libro. ¿Es esta acaso una limitación que Dios está poniendo o Él está estableciendo una bendición? A primera vista pareciera absurdo que Dios está hablando de muchas otras diferentes instrucciones, pero Aní Jehová nos recuerda que es una manera de apartarnos y caminar delante de Dios de una forma especial, linda, gustosa, no religiosa. El estilo con que él ha escrito todo esto, se podría sugerir que la Torá desea, o Dios desea, enfatizar precisamente lo contrario. La Torá no puede temer que este intenso nivel de santidad causado por la presencia de Dios en el tabernáculo pueda conducir la idea errónea que la presencia de Dios está limitada al tabernáculo. La presencia de Dios no está limitada al tabernáculo. Aquí lo vemos. Aní Jehová está diciendo, ustedes, la forma en que ustedes pueden disfrutar de mi presencia fuera del tabernáculo es haciendo mis instrucciones. Y por lo tanto, al describir la gama de diferentes otras instrucciones que no tienen nada que ver con la estructura del tabernáculo, aparentemente se dispara por otro lado, pero no porque Dios, la idea del tabernáculo es habitar en medio de su pueblo. Pero no solo confinado entre la estructura del tabernáculo. Y aquí se abre. Camina así y Aní Jehová Elohim habitará con nosotros. La Shekinah no se limita dentro de los espacios del tabernáculo. Y aquí se está abriendo. Porque la presencia de Dios tiene que emanar en el campamento en una forma cuántica. Cuántica quiere decir tanto dentro del tabernáculo como fuera del campamento, fuera del tabernáculo, en el campamento. Dios lo abrió. Dios lo abrió. Y aquí está el libro diciéndonos cómo funciona. Entonces, la experiencia del hombre en el tabernáculo debería ser una de dejar un profundo efecto en la vida, tanto dentro del tabernáculo como fuera del tabernáculo. Y ahí en el ambiente que hay, tanto fuera como dentro, es ese ambiente de santidad que él está proponiendo. Entonces ese es el tema principal en el concepto. Ahora, tiene mucho más sentido cuando nosotros leemos. Por ejemplo, voy a leer esta escritura en 1 Corintios 5, 7, 3 y después otra que dice, 1 Corintios 5, del 7 al 13, limpiad la vieja levadura
para que seáis masa nueva. Como sois sin levadura, sin pecado. Porque el Mesías, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. O sea, la ofrenda que nos acerca a Dios ya fue sacrificada. Ya podemos acercarnos a Él. Así que sigamos celebrando la fiesta de la Pascua. La solemnidad, no con la vieja levadura, no con la cultura anterior, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con ácimos de sinceridad, panes y levaduras de sinceridad y de verdad. Os he escrito en la carta que os juntarais, que si os juntarais con fornicarios, pero no quise decir con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o ladrones, o idólatras, pues entonces sería necesario salir del mundo. No, momento, no son los fornicarios que están allá afuera en la calle, que obviamente no conocen a Dios, que o sea, con ellos no. Más bien os escribí entonces, no juntaros con ninguno que llamándose hermano de mi comunidad, sea fornicario, avaro, idólatra, calumniador o borracho, codicioso, con ese tal ni aún coman. O sea, que está hablando de alguien a mi nivel. Porque un fornicario, alguien que fornica espiritualmente, es alguien que no comunica la santidad de Dios. Porque ¿qué me va a mí? ¿Qué me va a mí a juzgar? ¿Qué me va a mí a juzgar a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los de adentro? A los de afuera ya los juzgará Dios. Quitad de entre vosotros, de tu entorno al malvado. 1 Corintios 6, 19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Todo esto está hablando del mismo tema de la santidad. Es sumamente importante e interesante ver esta escritura. Veamos cuando Yeshua dijo por primera vez en Juan 3:7. Respondió Yeshua y le dijo: de cierto os digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dice Nicodemo: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no nazca de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido en la carne, carne es, y lo que ha nacido en el espíritu, espíritu es. No te maravilles que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. Esta es una experiencia a ese nivel 8. Si uno nace de nuevo, uno camina por ese amor, si tú conoces a Dios. O sea, los 10 mandamientos, mal llamados 10 mandamientos, son las 10 palabras, yo diría las 10 promesas. Yo soy Jehová tu Dios. Y si yo soy Jehová tu Dios, y ahí vienen las promesas. No matarás, no robarás, no, porque me conoces. Son promesas, como tú caminas en mi santidad. Esas son las promesas. No son la pistola en la cabeza. Y uno camina con sinceridad, con ligereza, sin amenazas, porque le conozco.
Conozco a Jehová. Él es mi Dios. Conozco a Yeshua. Él me llevó a su santidad. Me hizo conocer su santidad. Al final, en los últimos tiempos, en Zacarías dice, aquel día acontecerá también que Jerusalén saldrá aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, la mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día. Jehová será uno, y uno su nombre. Es ese mismo en los últimos tiempos que me está diciendo cómo caminar en el libro de la santidad. Vayikra, de los que él llama. Él llama. Quien responde. Yo soy Levítico. Él llama. Tanto para su pueblo y también para el extranjero. Él llama a todos. Isaías 2:1-5, visión que tuvo Isaías ben Amós acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en los postreros días que el monte de la casa de Jehová será establecido en la cima de los montes y se alzará sobre los collados y acudirán a él todas las naciones. E irán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Jacob, del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y nosotros marcharemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, las instrucciones, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Sed santos, porque yo soy santo. Él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. De sus espadas forjarán arados y de sus lanzas hoces. No alzará la espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Oh casa de Jacob, venid y marchemos a la luz de Jehová. Entonces la progresión temática que vamos viendo en este libro está basada en instrucciones para llegar a caminar en la forma apartada que está diseñada para los que le llama Dios. Jehová está llamando. En Vayikra, llamando. Y o sea que en pocas palabras, el libro de Vayikra no está escrito en una forma cronológica, sino más bien está escrito en una forma temática. Y la segunda mitad introduce esa amplia gama de mandamientos por el tabernáculo, porque su presencia puede estar en el campamento cuando caminan en sus instrucciones, caminamos en sus instrucciones. Y esa es la idea, que su Shekinah habite entre nosotros. Entonces, eso que alguien que camina en Dios camina en esa santificación, Y ese concepto de apartarnos para Dios es el que Él quiere que nosotros tengamos. Es el concepto de santidad. ¿Cómo pretende Dios apartarnos siguiendo sus instrucciones? Así de sencillo, simple. No hay otra forma. No hay otra forma más que siguiendo sus instrucciones. Yeshua nos acerca a Él, nos atrae, nos lleva. Él es la puerta, el camino, es la verdad, y Él me lleva, Él me invita a que yo decida a caminar en santidad. Esa es mi decisión. Yo no llego ahí
porque ya tomé el primer paso. No, yo llego ahí porque yo decido caminar en esas instrucciones. Y eso, de ahí se viene la santidad. Por ejemplo, podemos explicar que santidad del Shabbat de una manera muy similar, es decir, reservándonos un día de la semana, apartándolo a un nivel de relación con Dios para, para ubicarme yo delante de Él en un nivel espiritual de cada día de la semana. Ahí yo separo eso. Él dice, sepáralo tú, yo lo separo, punto. No hay otro día. No hay otro día. Por mucho que quieran estirar las escrituras, o no, no hay otro día. Si solo siguieran las leyes de hermenéutica. Solo eso. Dios separó a esta nación santificándola. Dios separó a su pueblo santificándolo. En Deuteronomio dice, mirad, os he enseñado estatutos y decretos conforme me enseñó Jehová mi Dios, para que hagáis así en medio de la tierra donde vais a entrar para poseerla. Obsérvalos y practícalos, pues constituye vuestra sabiduría y vuestro entendimiento a la vista de las naciones, las cuales tendrán noticias de todos estos estatutos y dirán, wow, en verdad esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. Pues, ¿qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos así como está Jehová nuestro Dios, siempre que nosotros lo invoquemos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga estatutos y decretos tan justos como esta Torá que hoy pongo ante vosotros? Aquí hay 3 ejemplos de santidad. Y con esto voy a ir terminando el tema. Tabernáculo, Shabbat y el pueblo de Israel. Son 3 ámbitos de santidad. La santidad, Kedushat Makom, del lugar, que es el tabernáculo. Kedushat Makom, el lugar. Es físico. Kedushat Zman, el tiempo. El Shabbat y las fiestas. Uy, ahí faltaron fiestas. Kedushat Adam, el hombre. 3 niveles de santidad, 3 niveles de... El libro de Santidad habla de 3 niveles de santidad. El lugar, el tiempo y moi, el hombre. Que es lo que el resto del libro está explicando. Entonces, de aquí en adelante, hacia ahí vamos. De aquí en adelante en la lectura de las porciones del libro de Levítico, o el libro mejor llamado Vayikra, de los llamados, llamó, de los que Dios llama. Ese es el tema. El tema es la santidad en 3 niveles. 3 niveles. Tabernáculo, Shabbat y fiestas y pueblo, el pueblo de Israel. Con este trasfondo entonces podemos entender por qué la gama de mandamientos se va por la forma en que se va dando de la forma en que se da. Entonces, Kedushat Adam, la santidad del hombre, lo vemos en el capítulo 18 al 22. Ahí está la descripción de cómo el hombre se debe santificar. Kedushat Zman, el tiempo, cómo Dios ha santificado el tiempo, está en capítulo 23 de Shabbat y los días festivos. Y Kedushat Makom, el lugar o tierra, está explícitamente en el versículo 24 al 26, que son las leyes de Shemitah en la tierra de Israel.
Eso es lo que estamos terminando. Aquí quiero decir una cosa más. Ani Hashem Eloheihem, Ani Jehová Eloheihem. Se menciona 50 veces en la segunda parte del libro y no es casualidad. 50 es la letra Nun. Y 50 sabemos es 7 veces 7 más 1. Es el patrón que siempre encontramos en la Biblia. 50 es la letra Nun. Nun tiene dos aspectos. Una Nun reverente, que es como la Nun doblada. La letra Nun que está doblada o la letra Nun que es recta. La letra Nun es el temor reverente y la letra Nun recta es el amor a Dios. Es mi relación con Dios por amor. La letra Nun encorvada es aquel que ha pecado. La recta es aquel que se ha levantado y ha abandonado el pecado. Nun es la letra del Mesías. Nun quiere decir el Mesías. Imagínense cómo no estaría relacionado el 50, que es Nun, con el Mesías, con Yeshua. Nun Corvada es aquel que se inclina ante este mundo. En el sentido que se inclina, se humilla. Y recta es la Nun que se levanta en el mundo venidero. Nun significa Mesías. También significa reino. También significa pez. Nun es muy interesante. Muy interesante. Entonces, espero que lo que hemos hablado de esta correcta introducción a esta segunda parte del libro de Levítico, del mal llamado Levítico, del libro de Vayikra, y que se abra una puerta para que nosotros tengamos la oportunidad de acoger y invocar el nombre de Jehová en nuestra vida. Nosotros somos tabernáculo, nosotros somos escogidos, nosotros somos llamados a caminar en su santidad. ¿Cómo podemos desechar sus instrucciones de santidad? No hay forma. Pero al encontrarlas, se vuelven comida muy agradable para acercarse a Dios y tener relación con Él. Les bendigo y agradezco su atención y nos vemos en la siguiente oportunidad. Shabbat Shalom.